Ya, este ejercicio es principalmente para repasar lo que son el manejo de las listas y un poquito del manejo de los ciclos, especialmente el for. Ok, y vamos a ver un poquito del while. Entonces, es un buen ejercicio y tal vez alguien ya lo conoce, tal vez no. Así que voy a empezar a presentar la pantalla. Ok, listo. Ya. Ahora sí, el ejercicio de hoy se llama la criba de Eratóstenes, que es básicamente una forma para encontrar números primos. Como actualmente saben, no existe una forma 100% verídica o 100% factible matemáticamente para encontrar números primos. Sigue siendo todavía un dilema. No existe una fórmula como tal. Lo único que sabemos es que un número primo es un número que no tiene divisores más que el 1 y sí mismo. ¿Ok? La criba de Eratóstenes plantea lo siguiente. Para hallar los números primos en, en un intervalo de, no, es de 1 o de 2, perdón, de 2 a n, para hallar todos los números primos en este intervalo de 2 a n, lo que se hace es primeramente dibujar toda una criba que va a ser pues la criba como tal, en la que vamos a tener todos los números de 2 a n y se va a hacer un pequeño algoritmo o un procedimiento a seguir para encontrar todos los números. Así que vamos a hacer un pequeño ejemplo con los números del 1 al 20. Ay, okay. Dibujar, ok. Vamos a hacer un pequeño ejemplo con todos los números del 1 al 20. Entonces nuestra criba, o bueno, nuestro problema va a ser encontrar todos los números del 2 al 20 que son primos, ¿ok? Incluyendo el 2, obviamente. Entonces vamos a hacer esto un poquito más largo. Y, okay. Yep. Vamos a dividir esto en 2 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 2, 3, 4, 8, 9 y 10. Ok. Y vamos a poner todos los números, que van a ser el 2, el 3, el 4, el 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Y nos ha sobrado 2. Ok. Lo voy a dejar ahí porque así no se va a borrar toda la línea. Y lo que dice la criba es lo siguiente. Todos los números vamos a comenzar con el 2 y vamos a asumir siempre que el 2 es primo. Entonces vamos a hacer una pequeña lista de primos donde vamos a anotar. Se va a seguir el siguiente algoritmo y vamos a decir, se asume que 2 es primo. ¿Hay alguien que quiera entrar? Ok, entonces se asume que 2 es primo y se dice, vamos a empezar a tachar todos los números que son múltiplos de 2 y estos números no van a entrar a la sección de primos o a nuestra lista de primos. Entonces lo que voy a hacer es agarro el 2 y digo, 3 es múltiplo de 2, no, entonces 4 sí es, 6 sí es, 8 sí es, 10 es, 12 es, 14 es, 16 es, 18 es y 20 es. Por lo tanto, todos los tachados no son números primos. Eso es lo que dice la criba de Eratóstenes. Ahora vamos a asumir que todos los no tachados después del 2 son primos hasta que se demuestre lo contrario. Nuestra criba va ahora a ir por el 3, entonces ya habíamos apuntado al 2 y como el 3 no está tachado, lo ponemos en nuestra lista de primos y hacemos exactamente la misma pregunta. Vamos a ir tachando todos los que son números
divisibles entre 3. El 5 no es, el 6 ya está tachado, el 7 no es, el 8 no es, el 9 sí es, entonces se lo tacha. El 11, el 12, el 13, el 15 sí es, entonces se lo tacha, el 17, el 19. Ok, vamos a seguir repitiendo este proceso de tomar todos los números que no son, bueno, todos los números que no están tachados hasta que lleguemos a un límite. Y nuestro límite va a ser la raíz de nuestra n, en nuestro caso 20, ¿ok? Entonces nuestro límite siempre va a ser la raíz de n redondeada. Esto en calculadora, si no estoy mal, y voy a hacer ahorita la prueba, nos sale aproximadamente 4.45, que sería a 5. Entonces, hasta 5 yo voy a hacer mi criba, que quiere decir que voy a agarrar hasta el 5 y una vez que yo encuentre un número que ya sea mayor a 5, voy a asumir que el resto de números que no están tachados son primos. Entonces, según mi algoritmo, yo ya he agarrado el 3, he dicho que el 3 es primo, he tachado a todos sus números que son divisibles entre 3 y voy a agarrar el 5. 5 sigue siendo menor o igual a mi límite, que va a ser el 5, que vamos a decir límite. Sí es, entonces agarro y digo 7 no es divisible entre 5, el 10 sí es, pero ya está tachado, el 11 no es, el 13 no es, el 17 no es, el 19 no es. Mi siguiente número, yo añado acá el 5, mi siguiente número cumple con mi límite, es decir, que es menor o igual a mi límite. No, entonces asumo que a partir de acá todos los números que no están tachados son números primos y los anoto en mi lista de primos. Tengo el 7, el 11, el 13, el 17 y el 19. Y con esto ya termina todo mi resultado de la criba de Eratóstenes. ¿Ok? Es básicamente eso. Ahora, ¿cómo podemos llevar esto a programación? En sí es bastante sencillo. ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a hacer un pequeño plan para poder traspasar esto a Java. ¿Ok? Primero que nada tengo que crearme mi criba. Entonces mi primer paso es crear la criba. ¿Ok? Siempre voy a crear primero una criba. Para nosotros la criba, ¿qué va a ser? ¿Sabemos cuánto es su tamaño? Sí, sabemos cuánto es su tamaño. Entonces no me conviene utilizar una ArrayList. ¿Por qué? Porque ya habíamos dicho en la primera clase, o bueno, la anterior clase, que la ArrayList es muy bueno para cosas dinámicas cuando no sabemos el tamaño de nuestro arreglo. Pero en este caso sí sabemos el tamaño de nuestro arreglo. Entonces es más conveniente utilizar un arreglo estático. ¿Por qué? Porque yo siempre voy a recibir mi n, que en este caso, por ejemplo, era 20. A 20 le resto el espacio del 1 y voy a tener 19 espacios. ¿Ok? Entonces esa es mi manera de llenar la criba. Ahora, ¿qué más necesito? Luego de crear la criba, voy a empezar con mi algoritmo de la criba. ¿Qué voy a decir? Asumo que el primer número siempre es primo. El 2 es primo. Entonces también debo tener una lista de primos. ¿Sé cuántos primos va a tener todo mi arreglo? No. Entonces, este sí puede ser una ArrayList. ¿Ok? Este sí puede ser una ArrayList porque yo no sé cuántos primos va a tener. Este, en cambio, va a ser un arreglo estático. Arreglo estático. ¿Ok? Nuevamente, por si alguien se ha olvidado más o menos cómo diferenciar un arreglo estático de una ArrayList, imagínense un arreglo estático como un maple de huevos. Al maple de huevos, aparte de que yo solo le puedo almacenar huevos, no puedo almacenar una manzana en un maple de huevos, siempre va a tener un tamaño. Normalmente los maples vienen de A8, de A12, por ahí, ¿no? Pero siempre va a tener ese tamaño. Puedo tener menos elementos, pero sí o sí mi maple pues va a tener ese tamaño. Sí o sí va a tener 12 espacios disponibles, ¿ok? En cambio, el ArrayList puede ser un maple que sí o sí va a almacenar un cierto tipo de dato. O sea, un maple siempre almacena huevos, entonces mi ArrayList siempre va a almacenar un cierto tipo de dato y solamente ese. Pero el problema es que yo, aparte de tener, por ejemplo, los 8 espacios que tiene normalmente un maple, digamos, muy chiquitito, yo le puedo ampliar.
yo puedo ampliar el tamaño que yo necesite, ¿ok? Eso es lo interesante del ArrayList. ¿Cuál es más pesado? Siempre el ArrayList es más pesado y el arreglo estático es más liviano, digámosle. Porque este tiene un espacio completamente, o sea, un espacio ya definido y el ArrayList siempre se va a ir ampliando de 10 en 10 cada que vayamos sobrepasando el límite. Eso es algo muy por abajo. Ustedes solo tienen que saber que el ArrayList va a almacenar una cantidad de datos que ustedes no conocen el tamaño y por eso es conveniente usar un ArrayList, pero un arreglo estático va a almacenar la cantidad de datos que ustedes le digan que va a almacenar. ¿Ok? Esa es la diferencia entre ambos. Ya depende de cada uno cuál usar, dependiendo de tu problema. Entonces acá hemos distinguido dos arreglos y estos dos arreglos van a ser tanto un estático como un ArrayList normal, ¿ok? Ya, entonces con eso, con estas dos cositas que ya hemos identificado, podríamos comenzar a programar. Ahora, un concepto que les había comentado en la anterior clase es primero se tienen los iteradores y luego se tienen los índices. Normalmente, al menos en Java, muy pocas veces se utilizan los iteradores. O hasta el momento, la verdad, yo no he utilizado tanto la clase iterador. Pero siempre es bueno conocerlo porque el for each por debajo trabaja con un iterador, como les había comentado en la última clase. Ahora, nosotros vamos a simular un iterador que le llamamos el índice, que es el que ustedes conocen, que es el típico del for. Del for, un int i igual a 0, ¿no ve? Ese va a ser un índice. Este índice va a ir apuntando a cada elemento de nuestro arreglo estático de la criba. Y vamos a hacer el mismo procedimiento. Si el número al que yo estoy apuntando cumple con mi límite, es decir, que sea menor o igual a mi límite, que es la raíz cuadrada de n, pero parseada, digámosle un entero o redondeada, como le quieran decir, entonces mi criba va a agarrar este número, va a agarrar el índice al que está apuntando y va a empezar a tachar todo el resto de números que tengan que sean divisibles entre ese número, ¿ok? Eso lo podemos lograr, por ejemplo, con el operador del módulo. Puedo preguntar a cada elemento, ¿este elemento módulo 2 es igual a 0? Sí, entonces táchalo, si no, sáltalo, ¿ok? Y eso vamos a hacer hasta que cumplamos el límite. Cuando cumplamos el límite vamos a recoger todos los números del arreglo que no estén tachados. Ahora, obviamente en Java no podemos agarrar y decir este va a estar tachado, este no va a estar tachado, lo voy a tachar con una crucecita. No. Tenemos que inventarnos algo que nos diga este número o esta posición ya está tachada. Ahora, analicemos. ¿Me interesa saber cuál es el número que está tachado? ¿O me interesa decir este número está tachado o cuando yo llegue acá diga el 4 está tachado y es 4 el que está tachado? No me interesa saber cuál es el número que está tachado, simplemente me importa saber que esta posición ya no existe, ¿ok? Que toda esta posición ya está tachada, entonces este número realmente no me interesa, ¿ok? Acá se borró mi 4, ok. Entonces, ¿cómo podría decir si un número está tachado o no? Le vamos a poner un número que no tenga que ver con nuestra criba. Las cribas siempre son positivas y van del 2 a n. Por lo tanto, si yo en mi criba me encuentro un menos 1, puedo decir que ese número está tachado. Ahora, puede que esto suene confuso. Esto es solamente como poner una piedrita encima de toda nuestra criba o de todo nuestro arreglo. Cada que pasemos por un número y querramos tacharlo, en lugar de tacharlo como tal, le vamos a cambiar el valor que tiene en nuestro arreglo. Es decir, que por ejemplo, acá si yo he querido tachar el 4, entonces lo que voy a hacer es ponerle un menos 1. Cosa de que cuando yo pase y pregunte, ya haya terminado con el 3, por ejemplo, y pregunte mi siguiente elemento si está tachado o no, yo puedo saber si está tachado o no preguntando si su valor es menos 1. Si su valor no es menos 1, es mayor a menos 1, entonces significa que no está tachado. Pero si está tachado, entonces
su valor es -1 y yo no tengo que analizar ese, me tengo que saltar al siguiente, ¿ok? Esa es más o menos la dinámica a la que va la criba de Eráctenes. Dame un momentito, por favor. Ok, ahora sí. Entonces ese es el procedimiento que vamos a seguir con toda la criba. ¿Ya? Si hay alguna pregunta, por favor levanten la mano o hablen por el micrófono. Ahora vamos a pasar a la parte de la programación. Espero que se esté entendiendo todo hasta el momento. Es un ejercicio bien bonito y es más que nada para practicar esa parte, ¿no? Del manejo de los índices y tal. Ahora acá vamos a ver que hay algo interesante en la parte del límite. El límite, yo no sé hasta qué número voy a seguir iterando. Solo sé hasta dónde debo parar. Entonces, si ustedes se acuerdan cuando les expliqué la diferencia entre un for y un while, el for se le dice que tiene una cantidad de repeticiones que tú sí conoces, porque siempre le pones un final. Siempre le dices for int i igual a 0 hasta que i sea menor a tal y más. Se supone que tú ya sabes cuántas iteraciones va a ser tu for. ¿Ok? Hasta que i sea menor a 5, entonces vas a hacer 5 iteraciones. ¿Ok? Si comienzo de 0. En cambio, el while funciona con una expresión booleana. Es decir, que yo le voy a poner una condición de cuando yo quiera parar, pero no sé exactamente cuándo va o cuántas operaciones va a ser. Por eso se desconoce la cantidad de operaciones que va a ser un while. Yo en ningún momento sé que esta cantidad de operaciones va a ser una cierta constante. No voy a decir vas a iterar hasta el 20 o vas a iterar hasta el 10. Le estoy diciendo vas a iterar hasta que el número que yo estoy apuntando sea menor al límite. ¿Eso yo lo puedo calcular a simple vista? No, porque puede que acá un número se tache, un número no se tache, Entonces, esta parte de la limitación sí o sí nos obliga a utilizar un while, ¿ok? Eso es lo interesante, ¿ok? Así que vamos a comenzar con la programación. Vamos a crear una nueva clase que le vamos a llamar criba. Y para mantener un poco de las buenas prácticas de Po, vamos a decir que tiene toda criba. Toda criba tiene, por ejemplo, una criba, valga la redundancia, que va a ser un arreglo de enteros. ¿Okay? Una int criba. Y también toda criba va a iniciar con un n. No le vamos a decir un n, ¿ok? Eso lo vamos a llamar para que sea dinámico. Entonces, toda criba tiene una criba asociada, ¿ok? Entonces, vamos a decir, por ejemplo, un public. Primero vamos a hacer su constructor de la criba, en el que le voy a decir, quiero que esta criba tenga un entero n, ¿ok? Este n va a ser el número de 2 a n en el que vamos a crear nuestra criba. Y vamos a decir que nuestra criba vamos a... ¿Saben qué? Esta clase va a ser un poquito fea, va a ser solamente de implementación. Entonces, como tal, no vamos a hacer un constructor así tal cual. Y lo que vamos a hacer es, por ejemplo, empezar con el proceso de la criba, ¿ok? Vamos a tener primero un public. Este me va a devolver, habíamos dicho, un array list de los números primos, ¿vale? Que va a ser un array list de enteros, que va a ser calcular primos. ¿Ya? Este ahorita me está riñendo por la implementación, ahorita vamos a ver eso.
va a recibir un n, que va a ser el límite del que yo quiero calcular. O sea, quiero calcular de 2 a n los números primos. Ya, mi array list dice que no está importado, entonces importamos java.util.arraylist. Ok, listo, así ya no nos ríe. Ahora vamos a crear nuestra respuesta. Nuestra respuesta va a ser un array list de enteros que se va a llamar res, o bueno, primos le vamos a poner, que va a ser igual a un nuevo array list. Como les había dicho, el array list no es necesario ponerle cuando se lo crea los diamantes, entonces lo vamos a excluir y vamos a retornar ese primos, ¿ok? Para que no nos riñen. Listo. Ahora sí vamos a comenzar con nuestro proceso de calcular la criba de las tótems. Vamos a decir que con el n que tenemos vamos a inicializar nuestra criba y le vamos a decir existe aquí algo curioso, o bueno, como un dato extra, existe un método de programación que se llama divide y conquistarás, en el que lo que vamos a hacer es como que las funcionalidades que yo puedo separar, las voy a separar de mi método principal. Esto, los que van a llevar programación el siguiente semestre lo van a ver. Es también un método de refactorización. Pero lo que principalmente quiero que entiendan es que si mi método, por ejemplo, se llama calcular primos, lo ideal es que en este método solamente calcule los primos. Entonces, si yo necesito iniciar mi criba y necesito llenar esta criba de una cantidad de números, es más, yo creo que la voy a borrar de acá para que sea dinámico. Como yo necesito llenar esa criba una cantidad de n-1 veces, lo que voy a hacer es no llenarla acá. Podría llenarla acá, pero no es lo mejor. Por eso en muchos ejemplos del INGE que he estado viendo que les ha mandado, él agarra y divide en varios métodos, ¿no? Dice imprimir tal, sacar la frecuencia de las notas, llenar las notas, generar notas, etc. Son distintos métodos. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es un método así. Le vamos a llamar un public. Este me va a devolver un arreglo de enteros y le vamos a llamar llenar criba, que va a recibir un int n. Este int n es mi límite, entonces voy a declarar primero mi variable, que va a ser un int esto, y le vamos a llamar criba, que va a ser igual a new int, aquí creo que era así, criba, no, un int, y le vamos a poner su tamaño, ¿ok? Ahora, acá nuevamente el constructor de los arreglos estáticos es newInt y la cantidad o el tamaño que queremos, y vamos a retornar esta criba para que no moleste un rato BlueJ. Y vamos a empezar a llenar la criba. ¿Cómo la podemos llenar? Con un for, porque sabemos cuántas iteraciones vamos a hacer. Entonces vamos a hacer un for con un índice que va a comenzar en 2. ¿Por qué en 2? Porque la criba va de 2 a n. ¿Hasta cuándo? Hasta que i sea menor o igual a n, y de cuánto en cuánto vamos a aumentar, de un paso en un paso. Como habíamos visto, por ejemplo, acá la criba siempre comienza de 2 y llega hasta n de 1 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces lo que vamos a hacer es iniciar en eso y vamos a decir que la criba en la posición i va a ser igual a i. No sé si se acuerdan de la última clase, pero lo que en la anterior clase hemos hecho es rellenar varios arreglos, ¿no? Ahorita lo que estamos haciendo es simplemente decirle, mi índice va a comenzar en 2, que esto, ya, ok, acá me equivoco. Vamos a hacer más 2. Y esto va a ser menor a n-1. Ahorita vamos a explicar esto. Ya. Entonces mi criba, vamos a decir que va a comenzar de 0 mejor. Vamos a hacer esto, sí, mejor. Ok, porque si hago el i, van a haber problemas. Ya, voy a comentarlo acá. Asumamos que yo quiero una criba del 1 al 10. Entonces voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿No? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Vamos a iterar
o vamos a comenzar con el índice 0 y que va a ir hasta n-1. ¿Qué significa n-1? Si yo le pongo n, viene hasta acá, y si le pongo n-1, viene hasta acá. ¿Ok? Ahora, como les había comentado, bueno, este incluso debería ser n-2. Ahora sí, vamos a seguir el por qué es n-2, por qué es i más 2, Ok, entonces yo comienzo por el índice 0. Como quiero rellenar mi criba, la criba en la posición 0 es la primera posición, por eso inicio en 0. ¿Por qué voy hasta n-2? Ahorita van a ver. Como yo quiero que mi criba vaya de 2 al 20, lo que estoy haciendo es que al iterador, por ejemplo, cuando vaya en 0, en la posición 0, es decir, en la primera posición, comience en 1 más 2, porque acá va a ir el 2. Una vez que termino, pongo en la posición 2, esto va a ser así, por ejemplo, va a ir a la posición 0, le va a asignar el i más 2, que es 0 más 2, 2. Itero una vez más y voy al 1. Ahora esto va a ser 1 y va a ser 1 más 2, 3, que es la siguiente posición, que es la posición 1. Esto puede ser un poco mareador, pero quiero que se entienda aquí el manejo de los índices. Que si yo comienzo en 0, voy a ir, estoy yendo bien hasta acá, estoy designando correctamente el espacio de memoria en mi arreglo. Y digo, la criba en la posición 0 va a ser 0 más 2. Y esto se mantiene constante para todos. Si mi criba es 3, 3 más 2 va a ser 5. 0, 1, 2, 3. Se mantiene. Ahora, ¿por qué hago hasta n-2? Si mi n vale 10, si yo le pongo i menor a 10, va a llegar hasta el último. Si le pongo i menor a 9, va a llegar hasta el penúltimo. Y si le digo i menor a 8, va a llegar hasta el penúltimo. Ahora, ¿qué estamos haciendo con esto? I va a ir... a ver, esperen, déjenme analizar. Creo que esto sí se mantendría como n, porque si no, no va a llegar a la última posición. Sí, creo que sí. Ahí está. Debería ser así. Sí, n-1. A ver. Uy. Ya, ahorita vamos a ver si esto está correcto, pero más o menos esa sería la idea. Que cuando sea 0, en la posición 0 se ponga el 2. Que cuando sea 1, en la posición 1 se ponga el 3. Que cuando sea 2, en la posición 2 se va a poner el 4. Y así sucesivamente hasta el 10. Que eso sería en la posición... el arreglo me parece que debería tener a int -1. Y ahí ya estaría. Ok. Entonces mi arreglo va a tener un tamaño de... Si es 10, voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 elementos. Entonces, si mi n es 10, voy a tener 9 elementos y lo voy a ir llenando. Ya, ahorita vamos a verificar si este llenado está bien. Pero quiero que se entienda principalmente el por qué se está llenando por aparte la criba. ¿Ok? Ya, asumamos que ya se ha llenado la criba. Entonces voy a declararme una variable criba aquí arriba que va a ser igual a llenar criba con el n que me están pasando. Acá yo ya voy a tener entonces mi criba creada. Inicializo la criba. Ahora, ¿qué empiezo a hacer? Empiezo a hacer todo el proceso. ¿Qué habíamos dicho? La criba va a ir solamente hasta el límite, ¿no ve? No sé cuántas veces voy a hacer ese proceso de ir tachando todos, si no es hasta mi límite. Por lo tanto, me voy a declarar un límite, digámosle. Y vamos a hacer lo siguiente. Ya. Vamos a imitar un for, entre comillas, que va a ser así. Voy a iniciar mi variable i por fuera, que va a ser 0. A ver, no, esperen. Sería... vamos a volver a analizar esto. Tengo mi arreglo y lo empiezo a recorrer. Si el número que está en la posición i es menor a mi límite, continúo. Entonces recorro. Ya vamos a tener que usar un break, me parece. Esto... Aunque no. Sí, vamos a hacerlo solo con un while.
Entonces voy a comenzar mi i en 0 y voy a decirle, mientras la criba en la posición i sea menor a mi límite, que ahorita lo vamos a definir, entonces vamos a hacer algo. Ahora, ¿qué es el límite? El límite va a ser un entero que va a ser igual al mat.sqrt de n. Y esto, todo el sqrt saben que me devuelve un double, entonces lo voy a castear a int para tener mi límite, ¿ya? Que sería como que el redondeo hacia abajo, ¿ya? De lo que necesito de la criba. Entonces, voy a decir, mientras la criba en la posición i sea menor a mi límite, hago algo. Y si esto ya no es verdad, separa el ciclo y continúo. Ahora, ¿por qué inicializo la i por fuera? Porque no se puede inicializar dentro del while. Cuando quieran utilizar un while para recorrer, normalmente se hace con strings. Y la verdad no sé si van a llevar el manejo de strings. Aunque estaría interesante hacer algún que otro ejercicio con strings, de ir comparando para que vean cómo se mueven dos punteros. Pero ahorita como solo estamos manejando uno en nuestra criba, y nuestra criba ya está declarada por aquí arriba y está llena, vamos a decir que la criba en la posición i, que i es igual a 0, va a ser menor al límite, entonces hace algo. Y al final de todo este algo, siempre voy a aumentarle el número a i. O sea, es decir que va a ir recorriendo. Voy a agarrar y digo int i igual a 0. Mientras la criba en la posición i sea menor a mi límite, hago algo. Y al final de todo ese algo, incremento mi i. ¿Ok? Entonces digamos que mi i es igual a 0, ¿no ve? Mientras la criba en la posición 0, que sería la primera vez que entra al while, la primera vez que entra todo este bucle, i es 0, todavía no está incrementado. Entonces digo, y la criba en la posición 0, que es 2, es menor a mi límite, que era 5, sí, entonces tacho todos sus números, termino de tachar y ahí le aumento 1 en 1, o sea, hago un i más, para que luego vuelva a preguntar y diga, y ahora vale 1. La criba en la posición 1 es menor a mi límite, sí, entonces continúa haciendo. ¿Ok? Esa es la idea de este while. Ahora, hemos dicho que vamos a hacer mientras la criba sea menor al límite. Ahora vamos a necesitar un for. ¿Por qué? Porque yo tengo que iterar desde mi índice hasta el final de mi criba, que sería acá. Entonces lo que voy a hacer es iniciar una variable. Le vamos a llamar j. En los for no es necesario que siempre se llame i, por si acaso. Le vamos a poner hasta que j sea menor a la criba.length, que para los arreglos el length es un atributo, así que no necesita paréntesis. En cambio, para los strings es un método, entonces sí se necesita paréntesis. Pero como acá estamos trabajando con arreglos, pues no pasa nada. Y un j más. Ahora, ¿qué le vamos a decir? La criba no va a iniciar en 0, porque si no estaría iniciando desde acá todo el tiempo. Mi j va a iniciar sí o sí en mi i. Siempre va a comenzar en i. Entonces, si yo estoy en la posición 0, donde i es igual a 0, mi j siempre va a ir de 0 a el n-1, que sería el length. En cambio, si mi criba comienza, después de esta iteración del i, le aumento en 1, lo incremento en 1 y me voy para el 3, mi recorrido para tachar todos los números que son divisibles entre 3 siempre va a comenzar del 3 para adelante. ¿Ok? Que eso quede claro. Ya. Entonces siempre vamos a iniciar en i y vamos a decir, si la criba en la posición j, mejor dicho, es divisible a la criba en la posición i, es decir, que es igual a 0, no vamos a hacer nada. Entonces le vamos a poner si no es divisible. Bueno, si es divisible, perdón, sí vamos a hacer algo. Vamos a decir que la criba en la posición j va a ser igual a -1. Y en caso de que no, pues continúo mi ciclo. Y al final incremento i. Termino de tachar todo. Todo este for sirve para tachar los números en la criba. ¿Ok? Entonces vamos a volver a repasar. Me declaro un índice que es i igual a 0.
y empiezo con el y. Mientras la criba en la posición y sea menor a mi límite, que el límite habíamos dicho que es la raíz cuadrada de mi n, el casteado a int porque va a ser un entero, lo vamos a redondear o sea, hacia abajo, y comienzo. Digo, mientras mi criba en la posición y sea menor al límite, entonces desde esta hasta el final voy a ir tachando. Ahora, ¿qué pasa? Acá hay un error. ¿Qué pasa si mi j comienza en i? Es decir, que yo agarro y digo tengo 0 y mi j va a comenzar en 0. Va a comenzar i con j. Lo que va a hacer es decir 2 módulo 2 es igual a 0, sí, entonces lo tacho. Eso no está bien, ¿ok? Ahí ya hemos comenzado con un error, entonces el i siempre va a comenzar en una posición más. Perdón, el j siempre va a comenzar en una posición más. Es decir, que si mi i es igual a 0, si estoy en el 2, mi j va a comenzar siempre en el siguiente. ¿Ok? Eso. Ahora, ¿dónde vamos a almacenar todos nuestros primos? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que devolver? Los vamos a almacenar siempre y cuando se entre a la condición de que la criba en la posición i es menor a mi límite. ¿Qué voy a almacenar? La criba en la posición. Entonces voy a decir primos.add la criba, siempre se va a asumir que la criba en la posición i es primo, es un número primo. Entonces se lo añade a mis primos. Nuevamente repasamos, para i igual a 0 asumamos que es 2, 2 es menor a mi límite, sí, entonces guardo 2 en mi lista de primos y tacho todos los primos, todo el resto de números que sean divisibles entre ese número, ¿ok? Siempre o sea, la criba, como está ordenada, siempre te va a decir que los que están a la derecha del número donde estás apuntando van a ser mayores. Entonces de eso no hay mucho problema. ¿Ya? Entonces la secuencia sería criba en la posición J, módulo criba en la posición I es igual a 0, entonces tacho. Donde tengo el -1. El -1 nunca me va a dar problemas, ¿ya? Eso es lo interesante. Ahora con eso en teoría ya debería estar toda mi criba y esto ya debería recolectar todos los primos, pero esto solamente va a recolectar los primos que llegan hasta mi límite, es decir, hasta acá. Acá ya el resto de primos ya ni siquiera los va a tomar. Ahora, ¿cómo puedo volver a seleccionar todos los primos? Luego de que termine esto, mi lista de primos va a tener los primos hasta el límite. Ahora la teoría me dice que una vez que se llega al límite, todos los que no están tachados también van a entrar a mi lista de primos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a declararme un for en el que le voy a decir for j igual a 0, j menor a criba.length, criba.length, j más, y j más, y ahora j no inicia en 0, ¿no ve? Porque todos los números que ya habíamos agarrado siempre ya van a estar, ¿ok? Hasta acá ya van a estar todos estos en mi lista de primos. El 2 y el 3 ya estaban en mi lista de primos, entonces me falta añadir el resto, ¿ok? Me falta añadir el 5, el 7, el 11, el 13, el 17 y el 9, pero esos ya están. Si yo inicio desde acá, voy a volver a agregar el 2 y el 3. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a decir que mi j inicie en la última posición de i. La última posición de i me asegura que es el número, a ver, lo vamos a ver acá, es el número que ha incumplido el límite. Entonces, si es el número que ha incumplido el límite, en este caso sería el 5. Creo que hace rato he dicho menor igual, pero es menor, ¿ok? Entonces, hasta acá, hasta el 3, se ha seguido cumpliendo. El 4, como ya estaba tachado, no lo he tomado y me he ido al 5. ¿El 5 es menor al 5? No. Entonces, aquí es donde mi bucle termina, con un valor para i. Y ya ha cambiado y ahorita, por ejemplo, en este ejemplo es 0, 1, 2, es 3. Entonces, como mi i es igual a 3, yo necesito a partir de ahí agarrar todo el resto de valores que no estén tachados. Por lo tanto, le voy a decir j igual a i, que es el último valor del primer número que ha incumplido mi condición. Entonces digo, si la criba en esa posición, si la criba en la posición j
es distinto a -1, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo voy a añadir a mis primos. Primos.add criba en J. Listo. Y con eso ya me aseguro que he agarrado todos los números no tachados después de todo mi proceso de la criba. ¿Ok? Y básicamente sería eso. Ahora vamos a debuguear esto porque no sé si se está llenando de forma correcta. ¿Ya? En teoría, mi arreglo debería ir de 2 a n-1 de tamaño. O sea, su tamaño va a ser n-1 porque va de 2 a n, que eso es n-1. Para el 10, por ejemplo, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 elementos. ¿Ok? Por si acaso, esto que ahorita vamos a hacer, que es el debug, porque, por ejemplo, yo me he trabado en esta parte. Esto es lo que yo les decía, que se llaman pruebas de escritorio, que es ir debugueando mentalmente tu código, ¿ya? Y que vayan anotando, obviamente, a los lados. Es lo que, por ejemplo, les han pedido en su primer parcial. Ir debugueando o ir haciendo la prueba de escritorio de los códigos que les daban. Entonces vean que incluso en máquina me sirve hacer la prueba de escritorio, ¿ya? Entonces mi arreglo va a tener un tamaño de n-1, que por ejemplo para 10 es 9, como había escrito acá. Ahora voy a iniciar en 0 para ir por todos los arreglos. Y voy a ir hasta que sea el tamaño, ¿no ve? Hemos dicho que los índices van hasta uno menos del tamaño n. O sea, si yo tengo un arreglo que va desde 1 a n, o sea, va a ser n el tamaño del arreglo, mi iteración siempre va a ser a n-1, hasta n-1. Entonces, como mi tamaño es n-1, yo solamente voy a iterar hasta que i sea menor a n-1. Y como estoy iniciando en 0, le voy a añadir el más 2. Entonces, lo que voy a hacer es que para i igual a 0, la posición 0 va a ser 2. Para i igual a 1, la posición 0, la posición 1 va a ser 3. Para i igual a 2, la posición 2 va a ser 4. Para i igual a 3, la posición va a ser 5. Para i igual a 4, el número va a ser 6. Para i igual a 5, el número va a ser 7. Para i igual a 6, el número va a ser 8. Para i igual a 7, el 9. Para i igual a 8, el 10. I igual a 9 ya no entra porque 9 no es menor a 9. Entonces está correcto. ¿Ya? Hemos llenado de forma correcta. A ver, podemos hacer correr esto, a ver si funciona. Vamos a ver. Vamos a hacer una nueva criba. Y le vamos a decir calcular primos hasta el 20, que es el ejercicio que habíamos tenido acá, que en teoría deberíamos tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 números. ¿Ok? Entonces para 20 acá ya tenemos un error. Out of bounds. Este es el error que les decía. El index out of bounds es porque no hemos calculado bien de dónde a dónde iba a ir. ¿Ya? Y esto porque es llenar criba. Esto me devuelve un enter. ¿Y por qué no está funcionando? Ya lo vamos a debuguear. No sé muy bien por qué no está funcionando. Entonces vamos a calcular los primos hasta 20. Este es el debugger. Creo que hace unas 3 clases les he mostrado el debugger. Pero viene bien para que aprendan a utilizarlo. Es bastante útil. Entonces ponemos desde donde queremos debuguear, que es el breakpoint, y corremos el programa. Como me han visto poner acá como un simbolito rojo, ese es. Entonces va a ir línea por línea. Va a crear nuestro nuevo arreglo de primos. Mi n es igual a 20 y voy a llenar la criba. Ahora esta criba la voy a verificar. Ok, tiene 19 elementos, va 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok, lo he creado bien. El límite es 4, está bien. Y continúo igual a 0. Y mientras mi criba en la posición i sea menor al límite, mi criba en la posición i, que sería en la posición 0, es 2. 2 es menor al límite, sí. Entonces añadimos a la criba el 2. Y comenzamos a iterar. Y empezamos a tachar. Los que no son. Ahí va el 4, por ejemplo.
para el 5, para el 6, para el 7, para el 8, lo tacha, para el 9, para el 10, para el 11, ok. Vamos a ver que termine esto. Ya, a ver, vamos a ver cómo está la criba. Ahorita la criba está con los números tachados. Eso está bien. Todos los números múltiplos de 2 están tachados, incluyendo el 20. Y ahora la criba en la posición I es menor al límite, sí. Ah, ya sé por qué este está fallando. Ok. Va a entrar al 3, pero también va a entrar a este. Necesitamos los valores anteriores. Esto está interesante. Porque cuando entra el 2, por ejemplo, la posición 2 va a decir menos 1 es menor al límite. Sí, es menor al límite. Ah, no, pero está bien, no me interesa eso. Sí, está bien. Ahora, ok, vamos a tener que controlar una cosita más. Ahorita está tachando los que son para 3. Todos los que son para 3. Ok, y mi criba debería quedar con todos los números tachados múltiplos de 3. Sí, no hay ningún número que sea múltiplo de 3 no tachado. Ahora la criba en la posición I es menos 1. Este debería saltarse. Entonces acá vamos a añadir un if para que se lo salte, porque si no va a ser todo esto y va a ser medio en vano. Aunque realmente va a tachar todo, sí, efectivamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a quitar esto. Vamos a decirle acá if criba en la posición I es distinto a menos 1. Entonces ahí recién vamos a hacer todo esto. Y no importa qué hagamos, siempre se va a aumentar. Entonces Shift I y listo. Con eso que estamos controlando, que cada que yo llegue a un número tachado, ya ni siquiera haga todo este proceso, porque si no me va a tachar números que no son. ¿Ok? Una vez que verifico que la criba es distinta a menos 1, entonces empiezo a tachar todos sus múltiplos. Si es igual a 1 es porque ya está tachada, solamente camina mi criba. ¿Ok? Creo que con eso ya podría dar, a menos que haya otro error. Vamos a calcular primos para 20. Vamos a ver si da. Ok. Ahí está. Entonces me ha dado 8 números. No me acuerdo si eran 8. Y el primero es 2. El segundo es 3. El tercero es 5. El 7. El 11 es primo. El 13 es primo. El 17 es primo. Y el 19 es primo. Entonces nuestra criba sí funciona. Ya. Una vez más, un repaso de todo el código para que se termine de entender la idea de la criba. Vamos a tener primero un arreglo de primos, ¿no ve? Que acá es donde vamos a guardar toda nuestra respuesta y vamos a retornar ese arreglo de primos. Ahora, voy a comenzar con una criba que va a ser, como habíamos dicho, ya sabemos su tamaño. Entonces voy a llenar la criba con números de 2 a n. Como lleno la criba, le he dicho otro método que se llama llenar criba hasta n, donde le he empezado a dar primero el tamaño de la criba, que es de n-1, porque voy de 2 a n. Luego acá como comentario me he hecho una pequeña criba de ejemplo para verificar que el for esté funcionando bien. Y le he dicho mi índice va a comenzar en 0 y va a ir hasta n-1, que es el tamaño de mi arreglo, y va a ir de un pasito en pasito. La criba en la posición I va a ser igual a I más 2. ¿Por qué? Porque tengo que poner los números del 2 al n. Entonces si mi criba es 0, tengo que poner en la posición 0 el 2. Entonces va a ser 0 más 2. ¿Ok? Con esto se llena de forma correcta la criba de 2 a n. ¿Ya? Y retorno mi criba. Acá la criba que nosotros habíamos hecho, pues va a ser la misma que va a retornar el llenar la criba. Y el límite va a ser la raíz cuadrada de n en casteado entero. Ahora también la teoría te dice que tu límite también puedes decir que mientras el cuadrado del número en el que estás, mientras el cuadrado de tu índice sea distinto, o bueno, sea menor a tu límite, sea menor a n, vas a continuar. Es decir, por ejemplo, si mi índice apunta al 2 y mi n es 10, yo tendría que decir, por ejemplo, si 2 al cuadrado, o sea, 2 por 2, es menor a 10, lo cual me da true.
¿Hasta qué punto? Hasta que se llegue al 4, por ejemplo, o al 5. El 5 al cuadrado ya no es menor al 10, el 4 al cuadrado ya no es menor al 10, pero el 4 siempre se va a eliminar, nunca va a estar en la lista de primos. Pero el 5, por ejemplo, 5 al cuadrado es 25 y no es menor a 10. Ese también es otro límite que podrían añadir. Se puede utilizar tanto este como el de la raíz cuadrada. Realmente da igual porque los dos dicen lo mismo. Y voy a comenzar. Ahora, yo me declaro mi iterador por fuera porque ese iterador también me va a servir para otra estructura de control de más abajo, y además porque tengo un while. El while no tiene la misma estructura que el for, por lo tanto no puedo definir ahí un índice, ¿ok? Entonces mi índice va a comenzar arriba, va a ser el int igual a 0, y voy a empezar a recorrer la criba, y voy a decir la criba en la posición i es menor al límite que yo había propuesto, que es este. Si quieren, su límite puede ser 10, como les había dicho, o el n, y preguntar si esta criba al cuadrado es menor a n, ¿ok? Pero en mi caso yo lo he hecho con raíz cuadrada, entonces continúo. La criba en la posición i es menor al límite, sí, entonces continúo haciendo todo mi proceso. Pero ¿qué pasa si el número ya está tachado? Entonces controlo. Si el número no está tachado, recién lo voy a añadir a mi lista de primos y recién voy a tachar todos los números que son divisibles entre este número. Nada más. Es solamente eso. Entonces todo esto me da el proceso, todo esto me da el proceso de tachado, y siempre voy a aumentar de uno en uno la criba. Voy a caminar en mi criba. Ahora, una vez termino todo este proceso, ha llegado a mi límite. ¿Qué me dice la teoría? Me dice, una vez que llegas a tu límite, se asume que todos los números de aquí hasta el último que no están tachados son primos. Entonces agarro mi for, vuelvo a recorrer toda la criba y acá comienzo desde el último índice que he tenido. Por eso me sirve que el i esté por fuera, ¿ok? Esto va a llegar, por ejemplo, hasta que en mi criba digamos que el elemento en la posición 3 ya no es menor al límite. Entonces ahí terminó, no está tachado, entonces mi j va a comenzar en ese i. Voy a ir hasta el último lugar de mi arreglo y voy a ir de paso en paso y pregunto. Si no está tachado, entonces añadirlo a los primos, tal cual dice la teoría, y retorna a los primos. ¿Ok? Y ese es todo el código de la criba de Eratóstenes. ¿Ok? No sé si hay alguna duda respecto a alguna parte de los iteradores o algo. O también, aprovechando que tenemos ya una media hora más, ¿quieren preguntar algo respecto a su examen de esta mañana o algún tema puntual? Si no, bueno, este código lo voy a pasar al Telegram y lo van a poder revisar ustedes, aunque les animo que con todo el análisis que habíamos hecho en OneNote, que es todo este análisis, lo repliquen y no necesariamente vean el código que acá está. O intenten cambiar alguna cosita, ¿no? De que, por ejemplo, esto sea un arreglo normal, aunque no se va a poder porque no saben la cantidad de primos que va a haber. O pueden hacer que esta criba sea un array list, o pueden construirlo de una forma distinta. Pueden cambiar las estructuras de control. Como quieran, lo pueden cambiar como ustedes gusten. ¿Ya? Bueno, ese sería el ejercicio que tenía propuesto para ustedes. No sé si han revisado el ejercicio que les mandé del tranvía de Hollowness. Si sí lo han revisado, bueno, se habrán dado cuenta que también son puras iteraciones con for y preguntas con condicionales. Entonces, me gustaría que lo resuelvan. Ya se los mandé a Telegram si no estoy mal. Lo voy a revisar, ya que estamos. Se los había mandado. Bueno, no me acuerdo en qué parte está, pero les mandé el PDF. Aquí está. Este es el ejercicio propuesto. Finalmente, este es el ejercicio que les había dicho. Esto lo habíamos terminado de hacer en clases y se los había corregido. Entonces, nuevamente retomo que si quieren practicar pueden usar este. Y es básicamente con un for y un if, ¿ok? Son puros if y for.
Básicamente, nuevamente les digo que, bueno, tienen paradas y dependiendo de la parada en la que va, tiene una cierta condición y si se cumple esta condición, se hace algo, ¿no? A veces sube una cierta cantidad y se baja otra cierta cantidad. Eso sería. Así que, bueno, estas son, por ejemplo, todo lo que tendrían que procesar por detrás y el resultado es la capacidad total del tranvía. Y pues eso sería, este es el ejercicio propuesto. Creo que ya están capacitados para hacer este ejercicio. La última vez que les había mostrado este ejercicio les dije que hagan solo la lógica, pero ahora ya pueden programarlo. Entonces estaría interesante que lo programen. Y pues eso sería más que nada el repaso de hoy. Si nadie tiene dudas, bueno, aquí podríamos terminar la clase. Hoy ha sido corta, pero bueno, tampoco han avanzado mucho más para hacer otros ejercicios. Y me van comentando que avancen la siguiente clase. Como les dije, ya debería ser la siguiente clase la última que les dé, porque para la subsiguiente semana ya debería haber auxiliar. Y en caso de que, bueno, no sea yo, por favor coméntenle al auxiliar con qué les puede ayudar para su segundo parcial, ya que él va a estar en su último tramo, él o ella, va a estar en el último tramo de la materia, ¿ya? Y depende mucho de que ustedes le den sus dudas y todo para que el no auxiliar pueda guiarles un poco en ese sentido, ¿ok? En caso de que por alguna razón termine siendo yo, bueno, vamos a continuar con lo que estábamos haciendo, vamos a seguir haciendo más ejercicios y clases de preguntas y dudas, ¿ok? Eso sería, chicos. Muchas gracias por asistir y que tengan una buena tarde. Les voy a pasar el código más tarde.